Ahora vamos a hacer un ejercicio de trigonometría también con rombo, pero en este caso me dan el perímetro y me piden el área. Entonces recordemos que siempre que me piden o me dan el perímetro, esto tiene relación con el lado. Con el perímetro vamos a calcular el lado y con el lado vamos a calcular las diagonales para encontrar el área. Ok, entonces aquí tenemos el rombo. Me dicen que el perímetro es de 100 y que tiene un ángulo interno de 7/18 pi radianes. Y primero, lo que necesitamos ver o sacar es el lado a partir del perímetro. Nosotros sabemos que el perímetro de un rombo, al igual que el de un cuadrado, es 4 por L. Porque como tiene todos sus lados iguales, podemos utilizar esta fórmula. Si yo tengo el perímetro, o sea, la P la sustituyo por el 100, el 4 lo paso a dividir. O tan sencillo como decir, si la suma de todos estos es 100, yo lo divido entre 4 y pues me sale el lado. Entonces el lado va a ser 100 dividido entre 4. Aquí, el lado. Va a ser 100 dividido entre 4. Y 100 dividido entre 4 es 25. Entonces ya tenemos el lado. Del perímetro se saca el lado y con el lado se calcula el perímetro. Y el lado es la hipotenusa del triángulo que tenemos ahí. Bueno, este mide 25. 25. Muy bien. Pero nos piden el área. Y el lado no me sirve para calcular el área. Vamos a recordar el área de un rombo. Diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. No tengo ni la diagonal mayor ni la diagonal menor. Hay que calcularlas. Entonces, yo voy a sacar este triángulo rectángulo por acá. Voy a sacarlo por acá, tal vez entonces un poquito más grande. Y ya yo sé que este lado mide 25, que es la hipotenusa, que es el lado del rombo. Pero lo que necesito es este cateto y este cateto. Porque con este cateto, si yo lo multiplico por 2, me va a dar la diagonal mayor. Y este cateto, si yo lo multiplico por 2, me va a dar la diagonal menor. Entonces, aquí me falta el ángulo. No trabajemos con este tipo de ángulos en radianes. Siempre hagamos la conversión. Que eso sería si vamos a pasar de radianes a grados y radianes, tiene que ir abajo y 180 arriba. Si lo hacemos al revés y nos están dando grados y hubiera que pasarlo a radianes, entonces radianes iría arriba. Eso nos da 70 grados. Entonces, como este es el ángulo interno del rombo, nosotros nos preguntamos, ¿este ángulo será este o será este? Hay que recordar que este ángulo está muy abierto, por lo que mide más de 90 grados, no puede ser 70. En cambio, este ángulo de aquí es un ángulo agudo, está más cerrado, entonces ese es el ángulo de 70. 70 mide este ángulo. Pero nosotros no podemos poner 70 aquí, porque esto no es el ángulo 70, es la mitad. Por eso tenemos que ponerle 35 grados. 35 es la mitad de 70.
y este ángulo mide 35. Ahora sí, vamos a aplicar las leyes trigonométricas para encontrar el X y el Y. Vamos a ponerle los nombres a estos lados. El opuesto es el Y, el adyacente es el A y la hipotenusa. Ponemos las fórmulas para recordarlas. Y procedemos a calcular el X. Vamos a calcular X. Entonces, ¿cuál fórmula me relaciona el ángulo con el adyacente y la hipotenusa, que es la que tenemos? A y H. El coseno. Ponemos la fórmula siempre. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. O sea, coseno de 35 es el adyacente, que es el X, sobre la hipotenusa, que es 25. Cuando tenemos la variable arriba, solo basta con pasar para allá y ya la variable queda sola y despejada, que sería 25 por coseno de 35 es igual a X. Eso nos da que el X es 20,48 redondeado. Ese es mi valor de X. Aquí la situación es que para encontrar la diagonal mayor, que es la que le corresponde a X, tenemos que multiplicar a X por 2. Entonces, la diagonal mayor es 2 por 20,48. Y eso nos da 40,96 centímetros. Esa es la diagonal mayor. Ahora vamos a calcular la diagonal mayor y eso se calcula con Y. Vamos a poner aquí, calcular Y. Entonces, nosotros necesitamos utilizar una fórmula que me relacione el ángulo con el opuesto, que es la Y, y con la hipotenusa. Eso es seno. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces ponemos la fórmula. Seno de cita es igual a O sobre H, opuesto sobre hipotenusa. Luego ponemos los números. Seno de 35 es igual al opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa, que es 25. Y como habíamos dicho anteriormente, cuando la variable está arriba, basta con pasar a multiplicar arriba para despejar la Y. ¿Ok? Eso nos da 14,34 redondeado. Eso es Y. Pero al igual que aquí en el ejercicio, en el cálculo anterior, Y representa la mitad de la diagonal menor. Para encontrar la diagonal menor, tengo que multiplicar 2 por 14,34 y daría 28,68 centímetros. Ya tenemos la diagonal mayor y la diagonal menor. Ya podemos aplicar el área. Entonces decimos que la diagonal mayor es 40,96 y eso lo multiplico, bueno, le puse un por
En realidad normalmente se le pone un puntito, pero no importa. 28,68 y todo eso dividido entre 2. Y nos da un resultado de 587,37 redondeado centímetros cuadrados. Entonces, este ejercicio es uno de los más largos y tal vez completos, porque involucra el perímetro y con él podemos sacar los lados. También involucra 2 cálculos, cada cateto hay que calcularlo, pero hay que multiplicarlos por 2 para encontrar las diagonales. Y por último, aplicar la fórmula del área. Bueno, también conversión de radianes a grados. Entonces aquí es muy importante el ejercicio, lo permite porque el rombo tiene todos sus lados iguales. Por eso podemos hacer 100 dividido entre 4. Y eso sería.